Hoy quisiera hablarles casi que algo muy semejante a ello. Sigue estando dentro del mismo contexto. Y voy a usar un ejemplo también de lo mismo. Les hablé cómo construyes tu vida, o sea, bajo eso les di el testimonio o contaba anécdotas de vida en cuanto a la construcción. Voy a pararme en el mismo sentido. ¿Cuántos han logrado ver que en esta época, en esta temporada, cuando se está construyendo, ponen lo que llamamos una malla, pero ahora se llama un sarán? ¿Cuántos lo han visto? Hay algunos que lo ponen un sarán negro o un sarán verde. Hay otros que levantan una estructura provisional en láminas de zinc viejas. Esto para como que no estén ahí viendo, ¿verdad?, la obra, como que no estén de chepitos, ¿verdad? Hasta que la obra esté completamente terminada, o sea, mínimo el detalle, ¿verdad?, como las aceras, por decir algo. Entonces quitan esa estructura y ya uno empieza a ver la obra prácticamente terminada. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Verdad que es así últimamente? Bueno, basado a eso, yo quiero hablarle bajo el título Exhibe tu obra. Qué bueno esa, ¿verdad? Exhibe tu obra. Y es que quiero hablarles al respecto de cómo traté de mencionarlo la vez pasada. Todos sabemos que estamos en construcción. ¿Aló? Estamos en construcción. Dijo Pablo que él era el perito arquitecto, ¿verdad? Dice que otro edifica, pero cada uno dice, mire cómo edifica. ¿Alguien me está siguiendo? Y en medio de lo que puedo parafasear, de acuerdo a lo que hablé la semana pasada, es que todos y cada uno de nosotros, al venir a un lugar como este de instrucción, recibimos tanto los materiales como las herramientas. ¿Me siguen? ¿Están aquí? Los materiales como las herramientas para la construcción. Porque decíamos, de hecho compartí ayer en la enseñanza, ¿se acuerda? En el capítulo 1 del libro de Génesis se nos dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, todo estaba acabado y era perfecto. Pero en el verso 2 se nos narra prácticamente lo que el verso 1 resumió. En el verso 2 vemos que dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Logramos entender que esta tierra habla de nosotros. ¿Alguien me sigue? La tierra habla de nosotros. En los contextos del maestro, algunas de sus parábolas, por ejemplo, cuando dice que cualquiera que oye su palabra y las hace, dice, le tomará como una persona prudente que edifica su casa sobre la roca. Ninguno de nosotros ha querido construir para que el día de mañana, por un pequeño menión, se nos venga abajo las cosas. ¿Alguien está conmigo? Siendo así una verdad, ninguno de nosotros quiere ser herido o lastimado. ¿O yo me equivoco? Pero lamentablemente cuando este tipo de cosas llegan a nuestra vida, muchos se quiebran. ¿Aló? ¿Me estoy dando a entender? Cuando nos quebramos con facilidad, y necesito tal vez darme a entender un poquito en eso, porque hay cosas espirituales que resultan un poco difíciles de entender y uno tiene que pedirle al Espíritu de Dios que nos dé luz para ver cómo damos claridad a todo esto. Pero entiéndase, muchos de nosotros, teniendo en cuenta que en el principio todas las cosas fueron perfectas, ninguno de nosotros fue creado para vivir de emociones. Por si no lo sabía. Las tenemos y son parte del alma, pero no son la esencia o el carácter con que el Eterno quiere que usted y yo nos movamos, nos conduzcamos, pero no sé si esa es la palabra correcta, nos movamos, procedamos o actuemos en la vida. ¿Me doy a entender?
Esas emociones están ahí, pero no es lo que Dios quiere. Lo que el Eterno quiere, como le hemos venido viendo, es que usted y yo vivamos y andemos en el Espíritu. ¿Algunos de ustedes se acuerdan en el momento en que les di un ejemplo utilizando a una persona aquí al respecto de qué sucede cuando se le hiere, cuando se le lastima, cuando se le manda, o se le lanza una saeta, un dardo? ¿Qué sucede? Él o ella lo siente, le hiere, pierde la fuerza, pierde el ánimo. ¿Alguien está conmigo? Y se corre el riesgo de que esa persona completamente deje de existir. Pero cuando la persona vive en el Espíritu, a esa persona se vienen los dardos, se vienen las saetas y no le afecta absolutamente en nada. ¿Aló? Ese es el tipo de persona que en otros contextos les he dicho que es la que toma el reino. Es ese tipo de persona que es la que conquista y vive el reino. ¿Alguno de ustedes quiere vivirlo? Bueno, necesita construir su vida bajo la dirección y el consejo del Espíritu. No hay otra forma. Muchos hermanos han querido servir, pero lamentablemente no lo logran, mis amados hermanos, precisamente porque no logran desarrollar su espíritu. Necesitamos a personas estables delante de nosotros. ¿Quién sigue a una persona con temores? ¿Aló? Hagamos un grupo y ponemos a una persona llena de pánico, de temor, a dirigirlos. Cuando vengan los problemas de la vida, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Va a querer dejarlo todo abandonado? ¿Me siguen? Necesitamos a gente firme, a gente valiente, a gente esforzada. Ninguno de los conquistadores de la antigüedad lograron conquistar, valga la redundancia, si no fue porque definitivamente decidieron adelantar o avanzar y proceder, sucediera lo que sucediera. Ese es el tipo de personas que necesitamos hoy. La única manera de que la casa no se caiga es al ver que procede o sucede una pequeña grieta o un desnivel por causa de un pequeño movimiento sísmico, es estar atento a ello y buscar la manera de repararlo de forma pronta. ¿Aló? Eso es lo que necesitamos hacer. El Eterno nos dice en esa parábola, al compararnos con una persona prudente, dice: el que escucha mis palabras y las obedece, este es un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Lo que significa es que aunque tiemble, aunque venga lo que venga, la casa no se va a caer, porque pueden venir los grandes ríos, como ha sucedido en otros lugares que hemos visto, que se han venido corrientes de agua con un sinfín de cosas, roca, madera, árboles, basura, y se lleva a personas, animales y hasta casas. Es increíble ver que una casa prácticamente entera se va. Es lindo ver que la casa va entera, pero lamentablemente no quedándose en la tierra donde fue establecida. ¿Por qué? Porque su simiente, su tierra no era firme. Al venir esas aguas, lavaron su simiente y se la llevaron. Y de ahí en adelante esa casa llega a quedar inservible, porque al ser arrastrada por las aguas, la suciedad y todo lo demás, esa casa se deteriora, ya no sirve. Y dependiendo del lugar a donde quede, hay que destruirla para seguir construyendo en ese lugar. ¿Alguien me sigue? Así es nuestra vida espiritual. La única forma de poder construir y de estar siempre firme en medio de cualquier situación de vida,
Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Cuántos entienden cuando me refiero a cualquier situación de vida? Porque a veces pienso que no soy bien entendido cuando generalizo o uso este tipo de palabras para generalizarlo todo. Problemas vienen y problemas van, todos sufrimos de un modo o de otro. La semejanza del sufrimiento de uno es muchas veces la semejanza del sufrimiento del otro. No son exactamente iguales, pero las emociones son las mismas. ¿Aló? ¿Por qué nos quebramos muchas veces con esa facilidad, mis amados hermanos, mis amadas hermanas? Porque vivimos más de emociones que de la vida del Espíritu. Yo a veces me pongo a ver ese tipo de cosas. Cuando miro al Maestro, me doy cuenta, si Jesucristo realmente hubiese sido una persona total y absolutamente emocionalista, ¿sabe qué, mi hermano? No hubiese creído yo que hubiese logrado llegar a cumplir con el propósito. Ustedes saben que es estar trabajando de acuerdo ya al llamado y que los mismos de su casa no crean en usted. ¿Pasa o no pasa? Allá le dijeron, allá tus hermanos están. ¿Aló? En un contexto por ahí dice, tus hermanos, parafaseando, ellos no creen en ti. Es más, hasta hicieron burla de él en un momento, ya cuando venía cerca su temporada. Le dice, ninguno que, parafaseando, dice, ninguno que quiera darse a conocer, se oculta. Sale y exhíbete. Así como muy sarcásticamente. Si dices ser o si eres. ¿Qué está mostrando ese contexto? Que a él lo menospreciaban, a él lo rechazaban, en él no creían. ¿Y saben qué me sorprende más? Que quien podía estar más segura en ello era su madre María. Y es muy probable que ella les haya contado a ellos el testimonio de quién es Jesús. Pero aún así, ellos habían cerrado su corazón. Mas sin embargo, a Jesús eso no le importó y siguió adelante cumpliendo la obra de acuerdo a su llamado. Y aunque no tenía la mentalidad como algunos hoy por hoy, que necesitan tener renombre para exhibirse. ¿Aló? Jesús todo lo que hacía, lo hacía simplemente en obediencia y amor al Padre, y sus obras testificaban de Él. Y esas mismas obras fueron las que le fueron abriendo puertas. ¿Aló? ¿Alguien me está siguiendo? ¿Me estoy dando a entender? Cuando llegó el tiempo del cumplimiento de las cosas y viene al bautismo, dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y de ahí en adelante empezamos a ver sus obras y sus maravillas. ¿Quién lo exhibió? Lo exhibió el Padre. ¿Quién lo exaltó? Lo exaltó el Padre. ¿Alguien me está siguiendo? Lo que quiero es ir enseñándole a vosotros, mis amados hermanos, que usted y yo, todos nosotros, estamos trabajando con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. ¿Alguien me sigue? El título de Exhibe tu obra no es algo que nosotros nos vamos a dar el lujo de hacer, mas sin embargo vamos a tener el cuidado de poder hacer. No sé si me doy a entender. ¿Qué quiero decir con que no es algo que nosotros nos vamos a dar el lujo de hacer? Porque esto es algo que lo hará el Padre cuando usted y yo estemos completamente listos. ¿Aló? Pero sí va a ser algo en que usted y yo vamos a trabajar o procurar hacer, en que cada vez de que viene la palabra a nosotros, la vamos a oír, la vamos a recibir y la vamos a vivir. ¿Alguien me sigue? Exhibir tu obra significa que nosotros tenemos que darnos cuenta en qué hemos estado procediendo mal
y cambiar esa historia, cambiar ese modo de vivir, quitar esa vieja naturaleza, matarla, crucificarla, para dejar que la obra perfecta, la resurrección de un nuevo hombre en nosotros pueda fluir. ¿Aló? Nosotros tenemos que entender que todos los días prácticamente estamos siendo clavados. Clavamos nuestros pensamientos, clavamos nuestras ideologías, clavamos nuestros conceptos, clavamos nuestros deseos, clavamos nuestras emociones que son contrarias, que son opuestas, que se rebelan contra la voluntad del Dios eterno. Hemos sido llamados para amar, sí o no. Pero contestemos también de la misma manera. Honestamente, ¿cuánto nos ha costado amar? Sobre todo cuando se nos da la enseñanza al respecto de cómo debemos de amar. Amar es darse. Amar es entregarse. Sin mirar a quién. Como dijo el chavo allá en una ocasión, hace el bien sin mirar a quién, ¿verdad? Algo así como el maestro nos ha dicho y nos ha enseñado. Así deben de ser las cosas, porque su bondad, su gracia y su favor y su misericordia es tanto para el impío como el santo. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Su gracia, su favor y su misericordia están ahí. Y si nosotros somos sus representantes, debemos de comportarnos como tales. Es ahí donde yo le digo, exhibe tu obra. ¿Has recibido la palabra? Recuerde que se lo dije la semana pasada. Son los materiales, son la herramienta para que edifiques tu vida. Si estas cosas no son reflejadas en nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, quiero decirle algo. Quiere decir, o yo puedo entender que mucho del material y de la herramienta que se le ha dado, usted la ha desperdiciado. Y cuando eso sucede, ¿cómo queda la obra? Sin acabar, sin terminar, indeseable. ¿Aló? ¿Me estoy dando a entender? Todos hemos sido llamados y estamos aquí porque queremos ver el reino, ¿sí o no? ¿Queremos ver el reino? Quiero decirle una cosa, el reino usted lo puede ver cuando usted decida caminar en obediencia. Mientras usted no decida caminar en esa obediencia, quiero decírselo así, sin pelos en la lengua, como dicen, ¿verdad? Rajatablas. Si usted no camina en obediencia, usted nunca va a ver el reino. ¿Por qué en obediencia? Sígueme en el libro de Primera de Samuel. En Primera de Samuel, en el capítulo 15, verso 22. Samuel capítulo 15, el verso 22. ¿Me avisan cuando lo tienen ahí? La versión Valera dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Alguien me sigue? ¿Me estoy dando a entender? O sea, lo que él está diciendo es que a el Eterno le complace, le produce gozo, le produce alegría, le produce contentamiento encontrarse a una persona que obedezca a su palabra. Y él lo está haciendo de forma de pregunta, pero yo lo estoy haciendo de forma de confirmación o de afirmación. Y dice el contexto: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente que
el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. ¿Cuántos entienden aquí lo que es obedecer? ¿Saben? De entre todos los que estamos ahorita aquí, entre los adultos y los niños, ¿quién tiene mejor comprensión al respecto de la palabra obediencia? ¿Aló? Repito, entre los adultos y los niños que se encuentran aquí, ¿quién tiene hoy una mejor comprensión de lo que es la obediencia? Los adultos, porque los adultos ya han caminado. Los adultos ya tienen una mejor comprensión de las cosas. Ya hoy por hoy ellos se expresan y dicen: recuerdo cuando mi mamá me decía y yo hacía todo lo contrario. ¿Aló? ¿Me doy a entender? Ahora, si mi mamá me dice, yo obedezco. ¿Aló? Eso es lo que Samuel me está dando a entender en su contexto. ¿Qué es lo que le agrada a un padre hoy por hoy cuando le habla a su hijo esperando que le obedezca? Que lo llena de gozo, que lo llena de alegría. El que su hijo obedezca a su palabra, ¿sí o no? Ustedes que son padres son entendidos en eso. Debemos de entender que si hay algo que le agrada al Señor es que escuchemos su palabra y la obedezcamos. Eso le da y le produce contentamiento. Es más, si le digo algo, por experiencia se lo digo. Habían personas que decían que yo era, de entre los hijos de mi madre, el más especial. ¿Sí? Yo era el más especial. En mi niñez, yo me acuerdo de 8, aún 7 años, a los 10, ya un poquito más maduro, aún a los 11, me acuerdo que le decían eso a mi mamá. Le decían: qué lindo que es Jeremy. Ay. Y le decían a veces: de sus hijos, ninguno como él. ¿Eso es bonito o no? Eso en los zapatos de hijo. Pero cuando lo escucha una madre, cuando lo escucha un padre, ¿cómo se siente? Orgulloso, ¿verdad? Se siente orgulloso uno cuando uno llega a ver la final de nota de sus hijos, ¿o no? Y ve notas buenas o buenísimas. ¿Aló? Produce gozo, produce contentamiento. Sobre todo porque al final termina diciendo aprobado. ¿Aló? ¿Sabían que ante los ojos de Dios nosotros también tenemos que ser aprobados? Y usted habrá de aprobar a sus hijos cuando usted le dice esto o lo otro, y lo aprueba cuando le ha visto actuar de acuerdo a lo que usted le ha enseñado. ¿Aló? Para llegar a estar en una posición como esta, como ministro, se requiere salir aprobado. ¿Aló? Se requiere salir aprobado. Voy a darles un ejemplo, me voy a abrir, porque es necesario que ustedes aprendan que todos nosotros hemos padecido como tal vez alguno de ustedes ha padecido. Pero yo sufro rechazo. ¿En qué sentido? Ay, pastor, ¿le da el rechazo? No hablo de ese grado. Es que me han rechazado y me siguen rechazando. Pero quiero decirles que ese rechazo, antes de sufrirlo hoy o vivirlo hoy, lo sufrí antes en mis primeros pasos. ¿Aló? Si en mis primeros pasos no era capaz de soportar una mala cara, un menosprecio, el extenderle la mano a un hermano que por A o por B está molesto, yo no sé nada,
pero me deja con la mano extendida. Mi amado hermano, eso es rechazo. Y a razón de eso, muchos han dicho: ¿para qué voy a estar en la iglesia si ahí es un aterro de hipócritas? Nos llaman, nos exhortan y nos enseñan a vivir en familia o como hermanos. ¿Alguien me sigue? Pero ese tipo de cosas nos molestan, nos incomodan y nos llevan a dejar de hablarnos. Si yo no podía soportar eso en esa temporada, ¿cómo creen ustedes que lo soportaría hoy? Saber de que uno le enseña al pueblo, o vienen y le piden consejo y uno le da la instrucción, y generalmente mi instrucción y la de mi esposa son por lo que ya hemos vivido. Y cuando uno mira a la gente que sale de la consejería o se va de la congregación después de una enseñanza y terminan haciendo todo lo contrario, ¿ustedes creen que eso no lo pone a pensar a uno? ¿Aló? Todos nosotros como padres lo hemos vivido. A veces le damos instrucciones a los hijos y tratamos de dárselas lo mejor entendible posible para ellos. Y pasa el día o la semana y vemos que hizo lo que se le dijo que no hiciera. Y cuando llega uno y le pregunta: ¿pero por qué usted hizo eso? Yo no se lo dije. No, usted me dijo esto y lo otro. ¿Saben qué? Escuchó lo que quería escuchar. No sé si me di a entender. Escuchó una parte y aplicó la otra. La que él, en otras palabras, fue lo que él entendió. Así hay muchos queriendo vivir para Dios, pero haciendo lo que decimos muy ticamente, lo que se le da la requete regalada gana. Mi amado hermano y mi amada hermana, así no le agradamos a Dios. Si nosotros en nuestra vida pasada, habiéndonos dado el consejo, mamá o papá, hicimos según, vuelvo y repito, cómo interpretamos, y viene la exhortación, viene el jalón de orejas, viene el regaño, viene el fajazo, porque hicimos todo lo contrario o acomodamos las cosas según lo que entendimos. Mi amado hermano, así son las cosas espirituales, como lo he dicho en otras oportunidades. Toda verdad es paralela. Necesitamos salir aprobados en todas las cosas. Si nos dicen que esa es la forma de vivir, esa es la forma en la que debemos de vivir. En Deuteronomio capítulo 28, el Eterno ahí muy enfáticamente dice: si prestares atención a mi voz y obedecieres a mis mandamientos, mis estatutos, mis decretos, entonces todas estas bendiciones que sucederá con ellas nos alcanzarán. Y les digo una cosa: hay gente que no sabe de qué es digno. Hay gente que no sabe cuál es su herencia. Hay gente que no sabe cuál es su propiedad. Voy a ponerles un ejemplo. Quiero que me sigan, por favor, para que puedan captar qué sucede allá en el libro de Deuteronomio 28. Todos saben lo que es un abogado, ¿verdad? Todos saben lo que es una herencia. ¿Saben que en las herencias viene desglosado cuando hay varios hijos? Esto es de Julano, este es de Sutano, este es de Chencho, esto es de Juanita. Y ahí va. ¿Me siguen? Cuando le llega a Julano hacerle noción de su herencia, le dicen: tú eres dueño de esto, 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 esto. Vamos a decir que hay 10 cosas de las cuales él tiene propiedad. Escuchen eso. ¿Me siguen? Hay 10 cosas de las cuales él tiene propiedad. Eso lo sabe el abogado y lo sabe el padre que le está dejando la herencia. Pero el hijo no sabe lo que dejó el padre como herencia. ¿Me siguen? Síganme, por favor. ¿Cuánto dije que tenía en lista? Pero el abogado le dice lo siguiente: ok, Julano, tu herencia es 1,
2, 3, 4 y 5. ¿Qué pasó ahí? ¿Aló? ¿Qué pasó ahí? Le robaron 5. ¿Será cierto que se lo robaron? Cabe la posibilidad que sí. Pero mientras esté en el papel, a él no le han robado nada. Solo que no es consciente de hecho. Pero el papel ya está firmado por el Padre. ¡Ay, santo! Para que se me paran los pelos, hermanos. La herencia está ahí. Lo que necesitamos es que, venga, hermana Alba, rápidamente, ponga eso ahí. Es que usted reciba el papelito en mano y empiece a ver todo lo que tiene en propiedad. No se quede con solo lo que se le ha dicho desde aquí, sino que se vaya a su casa, vea el testamento y se dé cuenta de todo lo que es suyo y apropiarse de cada uno de ellos. Dele fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. ¿Se están dando cuenta? ¿Por qué no disfrutamos de esto o por qué no disfrutamos de aquello? Porque no tenemos conciencia de ello. Por lo tanto, ¿qué vamos a reclamar? ¿Y sabían ustedes que hay un adversario que tiene la intención de que usted sea un ignorante de lo que es suyo? No sé por qué el Espíritu de Dios me llevó por aquí, pero la verdad es esa. Hay cosas que no las disfrutamos porque no somos conscientes de ellas. Hay testamentos que para que usted pueda disfrutar de ellos, me he dado cuenta de que usted tiene que cumplir con algunos reglamentos. ¿Aló? ¿Me doy a entender? Sí, hay testamentos que dicen que para que usted pueda disfrutar de ellos, usted tiene que cumplir con unos reglamentos. Ejemplo, voy a dar un ejemplo así, tal vez muy tontamente, pero creo que me puedo dar a entender. Se nos dicen que tantos hectáreas son de nuestra herencia. ¿Me siguen? Desde el punto tal, es parte de mi herencia. Pero me dice un reglamento de que yo no puedo reclamarlos si primero no cumplo en hacerle un cerco de punto a punto. O sea, me está diciendo que yo no puedo decir que esto es mío mientras no cumpla con aquello. Primero me dice, cumple con esto y todo esto es tuyo. ¿Alguien me está siguiendo? Pues exactamente así es la instrucción de Jehová. El Eterno nos dice, no hagas, no participes, no procedas, no mires. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Me estoy dando a entender? Y entonces dice, y todas estas cosas nos alcanzarán. En ese contexto dice, si prestares atención a la voz de Jehová tu Dios para obedecer todos sus estatutos, entonces estas bendiciones nos alcanzarán. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Mi amado hermano, mi amada hermana, todo está ahí al alcance de tu mano. ¿Aló? Todo está ahí. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar, obedecer, preguntar, indagar. Es más, les digo una cosa. Ahorita lo siento así, o es así como el Espíritu de Dios me lo permite captar. Pero ¿cuál es el abogado que ustedes tienen a su alcance? De forma, yo sé que espiritualmente y toda la gloria es de Él. Yo no se la voy a quitar, jamás, nunca. Dice que abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el Hijo del Señor. Pero quiero hablarle de forma entendida. Entienda esto. Pongámoslos en un contexto. Si hay algo que usted necesita saber de cómo
disfrutar de las bendiciones de Jehová es consultarme a mí por si aquello de que a usted no le gusta leer. Porque pasa que hay personas que tienen muy mala lectura, no tienen amor por la lectura. ¿Alguien me sigue? Por cuanto no tienen amor por la lectura, entonces se conforman. Mire, el abogado me dijo que esto y estas 5 cosas eran mías, cuando se le quedaron 5 por conocer. ¿Aló? ¿Y ha sucedido así, sí o no? Sí, porque por muchos años nos han dicho que esto y esto y esto es lo que debemos de hacer. Y pare de contar. Y así ha vivido Raimundo y todo el mundo una religiosidad. Qué fuerte, ¿no? Y cuando me meto en esto, me digo a mí mismo, wow, qué perdido que estaba. Y he tenido en mi corazón, tengo un gran anhelo, mis amados hermanos, por enseñarles a ustedes lo que es suyo, de lo que es su propiedad. Por eso me esfuerzo cada día en invertir el tiempo, en estudiar, analizar, profundizar y conocer lo que verdaderamente debemos de hacer para disfrutar de aquello que es nuestro como una herencia. ¿Alguien me sigue? Bendito sea el nombre del Señor. Trabajemos en eso. Enfoquémonos. Estudie, lea, escudriñe. Le vienen preguntas, aproveche. A mí me gusta cuando me preguntan. Sí, a mí me gusta. Un día me escribe una persona y me dice: ¿a usted le escriben mucho o le preguntan mucho? Le digo, no. Por allá, de vez en cuando me pregunta una persona algo. Y entonces me meto a estudiar. Y si tengo la respuesta en el momento, le doy la respuesta. Pero a mí casi que nadie me escribe. No soy popular. No soy actor de cine. ¿Alguien me sigue? Pero cuando la gente me pregunta, ahí está mi esposa que no me deja mentir. Yo me meto a leer, a indagar, a investigar, y cuando tengo algo del Espíritu, así le respondo. Porque no quiero hablar como habla Raimundo y todo el mundo. Hay gente que tiene una respuesta para todo. En una ocasión le dijeron a una persona: usted que lo sabe todo, y si no lo sabe lo inventa. Wow, eso es ofensivo, ¿no? Necesitamos a gente entendida. Yo no le puedo preguntar a una persona que no sabe absolutamente nada de contabilidad algo al respecto. Yo tengo que ir y preguntarle a una persona en contabilidad. Hay situaciones de vida en las que se requiere consejería, como un abogado, un fiscal o un juez. No sé si me voy a entender. ¿Y a quién cree ustedes que yo le pregunto? En un día estaba en una reunión, me escribe mi esposa, me dice: tal situación está pasando. Y entre la reunión de pastores que estamos, hay un pastor que es abogado, y le escribo a mi esposa, le digo: aquí tengo un pastor que es abogado, me voy a aprovechar y le voy a hacer la consulta. Y entre las cosas que le pregunté, él me dice: no, varón, usted tiene toda la razón. Hay gente que sufre y padece precisamente porque no conoce leyes. Pero aún las leyes, de forma clara y bien entendida, favorecen a los mismos creyentes. Pero el pueblo, que no sabe nada. ¿Por qué le consulté al abogado siendo un pastor? Porque es la persona a la cual yo debo de ir y buscar. Yo no puedo buscar a alguien que no tiene temor de Dios y con su conocimiento, probablemente torcido y pervertido, más bien favorezca a la persona menos indicada. Pero si el abogado, siendo pastor y tiene temor de Dios, no se va a vender por nada. ¿Alguien me sigue? ¿Me doy a entender? Necesitamos a este tipo de gente entendida en estos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor.
Yo quiero ir cerrando aquí, mi amado hermano, mi amada hermana. Ha sido una enseñanza diferente, pero sigue siendo sustanciosa. Y ese es el tipo de enseñanzas que necesitamos todo el tiempo. Como lo dije en una ocasión, usted ya no necesita saber qué vino a hacer Jesucristo a su vida. Necesita saber cuál fue la instrucción de Cristo para su vida. Y en todas ellas, lo que nos enseñó, al menos eso es lo que yo veo, es siempre obedecer al Padre de acuerdo a su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera que se pongan de pie para hacer una oración de cierre, como es de costumbre.